Alerta en Casa Caridad al hacer balance de 2011. El presidente de la institución advierte de que durante 2012 se superarán las 400.000 atenciones y que este año será muy complicado. El presidente de esta ONG valenciana asegura que para él sobran políticos. Antonio Casanova recuerda que hay más de 400.000 políticos en España que suman más que médicos, ejércitos y fuerzas de orden público. La Casa Caridad estaba hablando al año de 120.000, 140.000 atenciones. En estos momentos estamos hablando de 375.000. Son las 8:30 y a esta hora informa la redacción de Levante Televisión. Esta noche tendremos el placer de escuchar las reflexiones de la escritora que más libros vende en lengua española, Matilde Asensi. En su libro de aventuras La conjura de Cortés analiza los 100 años posteriores a la conquista de América. De igual modo que Colón trataba de seducir a los nativos de la playa de Guaraní con espejos y lentejuelas, a nosotros nos seducen con las bondades de la subida del IVA y de la luz. La subida del IVA que el gobierno siempre negó. Las eléctricas prevén otra subida de la luz de un 3% en julio. Por otro lado, el gobierno, como decimos, está analizando de forma crítica los productos y servicios que se benefician de IVA reducido en la actualidad, aplicado a sectores como el turismo, donde está en el 8%, y bienes de primera necesidad, donde está en el 4%, con el objetivo de subirlos al 18%. Esta noche escucharemos hablar del descubrimiento de América y de carabelas a Matilde Asensi y de autobuses a la alcaldesa de Valencia, que hoy nos descubre que no abroncó a una conductora de la MT que estaba junto a su casa durante la huelga. Solo le preguntó qué era lo que no pagaba, según ella, el ayuntamiento. Ni abronqué, ni nada. Le pregunté qué es lo que yo no pagaba. Rita no paga. Y le pregunté qué es lo que no paga la MT y no lo supo decir. Porque la MT está pagando. Como decimos, con Matilde Asensi esta noche hablaremos del siglo de oro español. Hubo mucho sufrimiento entre los colonizados, mucha tortura y mucha epidemia, mucho sudor. Y salvando las distancias, sudando la gota gorda, seguimos aquí. Seguimos con aviso de fuerte calor, máximas de 36 grados en el interior de las comarcas valencianas que se prevén para mañana. Y sigue decretada la preemergencia por incendios forestales. Esta noche hablaremos, como decimos, del siglo de oro y parece que el único oro al que aspiramos en este siglo es el deporte. Mañana España-Portugal. Mucha gente estará pendiente de que Iniesta agarre el esférico en la medular, se abra paso en medio del bosque de piernas portuguesas, avance hacia la media luna del área grande y se plante ahí. Entonces, durante ese segundo, que parecerá eterno, millones de personas se quedarán congelados. Pero no conviene olvidar que a otros muchos, aunque les guste el deporte, esto les trae sin cuidado, porque hay gustos para todo. Y hoy les preguntaremos a los futboleros si les emociona más su club o la selección. Yo pienso que el Valencia. ¿Antes que la selección? Antes que la selección. Hombre, la selección. ¿Por qué? Porque es de todos, ¿no? Selección española, absolutamente. Pues porque es el sentimiento que hay en España y nos está uniendo mucho. Nos quedan 50 minutos para contárselo todo, cuando la ayuda de los familiares ya no alcanza, cuando los mecanismos que había para evitar la pobreza ya empiezan a flaquear, esa pobreza empieza a instalarse, empieza a ser crónica. Casa Caridad anuncia que va a necesitar duplicar el número de socios para poder costear sus gastos. Y es que en 2011 triplicó las actuaciones que tenía, por ejemplo, en 2007. Y en medio de todo esto, el llamamiento que hace el presidente de Casa Caridad va directo a los políticos. Que haya menos políticos. No se necesitan, según él, tantos. Unos políticos que van a contribuir a todo subiendo la luz y el IVA de los productos básicos. Alerta en Casa Caridad al hacer balance de 2011. El presidente de la institución advierte de que durante 2012 se superarán las 400.000 atenciones y que este será un año muy complicado. Tan solo hace unos años la Casa Caridad estaba hablando al año de 120.000, 140.000 atenciones. En estos momentos estamos hablando de 375.000, el año pasado de 300, un poquito más. Y hace 2 años pues del mismo número. Nos movemos desgraciadamente en los mismos números.
Casanova asegura que es necesario duplicar los ingresos para atender a todos, ya que ha aumentado un 29% las personas necesitadas. Y cuando las cosas no van tan bien es cuando realmente la Casa Caridad tiene que dar el do de pecho y aguantar el tirón para poder acoger a todas las personas que en esos momentos o en estos momentos son muchos más y que necesitan de nuestras atenciones. El presidente de la ONG valenciana lanza un mensaje a la administración. Para él, sobran políticos. Casanova recuerda que hay más de 400.000 políticos, que suman más que médicos, ejércitos y fuerzas de orden público. Además, por tercer año consecutivo y desde que empezó la crisis, son los españoles quienes más han crecido como usuarios en Casa Caridad. Ya son un 31% de los usuarios. La Casa de Caridad está vinculada directamente y es el reflejo de la situación por la que pasa especialmente nuestra comunidad y nuestra ciudad. Las dificultades para acceder al mercado laboral y el fin de algunas prestaciones, asegura, han cronificado la situación de las personas que acuden a Casa Caridad. El pasado año fueron atendidos en todos los servicios casi un centenar de niños y el albergue de Casa Caridad, con 22.820 pernoctaciones, estuvo lleno los 365 días. Una situación que parece estancada, pero que no desembocará en situaciones violentas, gracias, según Casanova, al apoyo familiar, una institución que en España al menos funciona bien. La historia reciente se ha escrito con un gobierno que negó que subiría el IVA. También se ha escrito con una Comisión Europea y un Fondo Monetario Internacional que recomendaban a España que subiera el IVA. Pues bien, ¿saben quién se ha acabado imponiendo? El Gobierno estudia subir al 18% el IVA de los productos que menos pagan en impuesto de valor añadido, entre ellos alimentos básicos, una medida que se ha encontrado con el rechazo de muchos valencianos. Al 18% podría subir el IVA de alimentos como leche, huevos, frutas, verduras y cereales, que actualmente está al 4%, al igual que el de libros, periódicos, películas, medicamentos y prótesis. Ponerlo al nivel de otros bienes que son incluso de lujo no tendría ningún sentido. No deberían de subirlo porque bastante crisis hay como para que encima vaya subiendo ese alimento. Pues no sé qué vamos a comer. Por ejemplo, tú tienes estipulado tanto dinero para final de mes en compras, pues luego eso a mitad de mes ya no podrás comprar. El Partido Socialista rechaza unas medidas que atribuye a exigencias de Bruselas como contraprestación por la ayuda a la banca. Este rescate supone que las recomendaciones de la Comisión Europea en relación con nuestro programa de reformas pasan de recomendaciones a obligaciones. Pero ya decimos que si es así, nosotros diremos un estruendoso no a subidas del IVA, a bajada de las pensiones, no solo porque nos parezca injusto, que nos parece, sino porque nos parece económicamente regresivo. Según los empresarios que se han reunido con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, esta posible subida del IVA afectará al consumo, pero no a las exportaciones. El consumo se resentirá. Lo que pasa es que, como he comentado antes, la mayoría de los empresarios que hemos estado aquí hemos optado por la exportación. Por lo tanto, no va a afectar tanto. Los valencianos tienen claro qué productos no deben encarecerse. Los alimentos de primera necesidad, la vivienda, lo que es los medicamentos. El pan, por ejemplo, la leche, los huevos. Y opinan sobre a qué productos sí se les puede subir los impuestos. Sí, el tabaco y la gasolina es donde puedes encontrar la máxima capacidad de recaudación. Que suban el tabaco, que suban el alcohol, que suban los impuestos de las marcas. El gobierno de Mariano Rajoy estudia con medidas como esta cómo aumentar la recaudación del Estado. Y en medio de esta oscuridad anhelamos mucho la luz. Y tal y como están las cosas, ya no es que queramos verla. Nos basta que no nos la corten, o al menos que no nos la suban. Pues bien, ni siquiera eso. La luz subirá un 3,9% en julio si el gobierno no congela su parte del recibo. La decisión final del incremento de la tarifa eléctrica de último recurso corresponderá, pues, al Ejecutivo. Y Rita Barberá no se siente desplazada de la pole position de las negociaciones con Ecclestone, al tiempo que celebra que el presidente de la Cámara de Comercio esté a su vez en la pole para dirigir al intervenido Banco de Valencia.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, niega que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, le dirigiera un desaire al no invitarla el domingo a su encuentro con Bernie Ecclestone para hablar sobre el futuro del Gran Premio de Fórmula 1. Y entonces cuando yo con el señor presidente, que me llevo muy bien y que estamos en las puertas de la nación, le hago una reflexión normal entre amigos, oye, que ánimo ahí tal y que cual, aparece como si yo fuera algo así como desterrada del mundo de los secretos. Esto es absolutamente ridículo. Es decir, yo estoy contentísima de la Fórmula 1, siempre la he llevado. Yo nunca he ido a Londres con el presidente que vamos a negociar. Lo que haga el presidente Fabra estará muy bien hecho. Cuando me lo cuente yo le podré dar mi opinión. Por otra parte, la alcaldesa ha mostrado su alegría de que José Vicente Morata haya sido nombrado por el FROB uno de los administradores del Banco de Valencia. Me parece un hecho muy positivo, porque quiere decir que la sociedad valenciana empresarial vuelve a estar en el núcleo de decisión, aunque sea tripartito o por consenso, del Banco de Valencia. Y esto es singularmente interesante para nosotros. Por tanto, yo le doy la enhorabuena a José Vicente, me alegro por el banco. La alcaldesa lamenta que todas las noticias financieras sobre la Comunitat Valenciana sean negativas desde hace algún tiempo. Yo creo que hasta los bancos americanos se han hundido por culpa de Bancaja, poco menos parecía esto. Barberá afirma que con el presidente de la Cámara de Comercio en la administración del Banco de Valencia se elimina esa sensación de pérdida total del banco por parte de la sociedad valenciana. Barberá no se reunió con Ecclestone, pero sí tuvo un intercambio de opiniones con una conductora de la MT que estaba con el vehículo aparcado junto a la casa de Barberá, sin pasaje dentro al parecer y con pegatinas que reclamaban a Barberá que pagara lo que debía supuestamente a los servicios de la MT. Eso ocurrió durante los días de huelga. Se dijo que había abroncado Rita Barberá a esa conductora que estaba junto a su casa. Pues bien, hoy la alcaldesa ha dicho que no la abroncó, solo le preguntó qué era lo que, según ella, el ayuntamiento no pagaba. Ni abronqué, ni nada de nada. Le pregunté qué es lo que yo no pagaba. Rita no paga. Y le pregunté qué es lo que no paga la MT y no lo supo decir. Porque la MT está pagando. Expliqué a la gente alrededor, como lo estoy hablando a ustedes, que efectivamente el sueldo medio del conductor, el medio es de 3.373 euros y que lo que se estaba pidiendo es bajar un 10% aproximadamente el salario para estimular la solidaridad y que no fueran 200 personas a la calle. Por lo visto, el derecho a la libertad de expresión solamente tienen algunos y otros solamente tenemos derecho a recibir insultos, escarnios. Y las pymes piden a Alberto Fabra ayudas para alcanzar nuevos mercados y para que haya un sistema educativo más práctico que enlace lo que es la educación con el mundo de la empresa. Los pequeños y medianos empresarios reclaman al Consell mayor agilidad y nuevas ayudas públicas para poder crecer y crear empleo. Además, proponen una educación más práctica que permita combinar los estudios con el puesto de trabajo. Son los representantes de 23 pymes valencianas que se han reunido con el presidente Alberto Fabra, el conseller de Economía Máximo Buch y la consellera de Educación y Empleo María José Catalá dentro del ciclo de encuentros que el presidente pretende mantener por el fomento del empleo. Ellos mismos explican que han creado empleo en años de crisis gracias a la calidad del producto, la innovación, adaptación y exportación. Que lo que hemos solicitado es alguna ayuda más en lo que es para abrir nuevos mercados, simplificar sobre todo los trámites administrativos y sobre todo también una facilidad en lo que es la recepción de todo lo que son las ayudas y planes de subvenciones. Instan al Consell a ser un gobierno valiente, como reconoce la consellera Catalá, y a reforzar la marca Comunitat Valenciana. Y una administración que en definitiva haga posible que sigamos creciendo en esta comunidad, tal y como han hecho ellos, que son empresas valientes y que quieren también ser conocidos y que la Comunidad Valenciana sepa que hay empresas en esta tierra capaces de generar oportunidades. Con las subvenciones por incentivos, es decir, que se busque
el apoyo a las empresas que realmente crean puestos de trabajo y realmente tienen éxito. Invitar a que esta iniciativa no se quede aquí y que sigamos un poquito avanzando en esta línea para entre todos buscar soluciones. El ciclo de encuentros arrancaba hoy con esta reunión que ha durado 3 horas y pretende hablar también con autónomos, grandes empresarios y organizaciones en el marco de la iniciativa CapaVant. Y los últimos detalles del copago farmacéutico perfilándose, aunque todavía sin mucha concreción. Ese y otros temas aquí y ahora analizados por el conseller de Sanidad. Nuestros sistemas informáticos ya están preparados para identificar en qué situación nos hallamos cada uno de los ciudadanos para poder dispensarse en nuestra farmacia con la contribución que tenemos que hacer a partir de este momento. Hay un grupo de personas importantes que no van a pagar nada, que son las personas que son parados de larga duración y las personas mayores que tienen pensiones no contributivas, y luego la mayoría de las personas mayores, que son aquellos que reciben unos ingresos menores de 18.000 euros, van a contribuir con un máximo de 8 euros al mes. Estamos ultimando los pliegos para poder convocar a la mayor brevedad posible el concurso para la adjudicación del modelo de colaboración público-privada que queremos implantar. Nuestra intención es seguir pagando a las farmacias siempre que podamos, o sea, en el momento que tengamos la liquidez suficiente para poder hacer frente a nuestros pagos, siempre vamos a intentar hacerlo. El conseller Luis Rosado ha acudido a las instalaciones de Levante, el mercantil valenciano. Allí ha efectuado estas declaraciones para recibir el premio importante que otorga este rotativo por los 500 años de historia que cumple el Hospital General de Valencia. Reconocimiento a todos los trabajadores que durante 500 años han estado ahí peleando, ¿no? Trabajando por los valencianos y valencianas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito. El primer hospital que se puso en marcha, uno de los primeros hospitales en España fue este, y fue un hospital general. Fue un hospital que ha dado servicio durante 500 años ininterrumpidamente a la sociedad valenciana. El capital humà que té l'Hospital General és molt important. Els premis se deuen a ells, la gerència i la direcció fan que això funcione. Todo el mundo tranquilo. Por lo menos hasta el viernes seguiremos teniendo tema de conversación en el ascensor, cuando no sepamos qué decir. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Valencia seguirá sudando la gota gorda porque mañana se alcanzarán hasta los 36 grados en el interior, 38 según algunas estimaciones. En fin, en todo caso, decretada la preemergencia por incendios forestales y el aviso de ese calor que se mantiene hasta el viernes. No es consuelo, pero no somos los únicos. La ola de calor seguirá hasta el viernes en nuestro país, hasta el jueves en toda la península y Canarias y hasta el viernes en las comunidades del norte. Este miércoles se van a alcanzar temperaturas muy altas, es el día que se prevé más caluroso. Se espera superar los 40 grados en varios puntos del país, en especial en la zona centro. En la mitad sur los termómetros marcarán los 38 grados. En el norte, aunque estará nuboso, la temperatura rondará los 35. Hay alerta por calor en zonas de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Canarias. La Agencia de Meteorología ha recordado las recomendaciones para días como estos: beber mucha agua, permanecer en lugares frescos y evitar las horas más calurosas para salir. Los ancianos y los niños deberán tener más cuidado. Y en vísperas del 6º aniversario del accidente de metro que acabó con la vida de 43 personas y en el que 47 resultaron heridas, así se recuerda a las víctimas. Con esta recreación del cant dels ocells durante el trayecto entre la estación de Torrent y la de Jesús. La semana que viene prestaremos la debida atención a ese tristísimo aniversario.
En fin, y en otro orden de cosas, ya en otro tono, les contamos que la policía ha fichado a Alejandro Sanz. ¿Por qué? Pues porque se une, como ocurre de vez en cuando a otros artistas, para una campaña de concienciación. En este caso, para promover el uso seguro de Internet. Y ahí, como están comprobando, pues Alejandro Sanz estará junto a Bisbal, Dani Martín, Estopa, Chenoa, todos ellos, colaborando con la policía para promover el uso responsable a través de las redes sociales y de Internet en general. No sorprenderá a nadie escuchar que Díbar se siente ahora víctima de la prensa. Creo que esto ha sido una campaña cruel, ha sido una campaña desproporcionada en todos los sentidos, y ha sido una campaña con ensañamiento. En este sentido, yo sí que me he sentido, pues, dentro de una persecución, pero también he aceptado las circunstancias de estar en un puesto público. Lo de matar al mensajero es algo ya muy viejo, ya está inventado, pero hay muchas novedades que contarles que configuran lo que es la crónica de este 26 de junio. Esto es lo que está pasando ahí fuera. Golpe a ETA en Francia. La policía gala ha detenido en Albi a 2 presuntos etarras. Son Ugaich Errazkin Tellería y José Javier Osés Carrasco. A Ugaich Errazkin se le relaciona con 2 de los últimos atentados de ETA. Uno es el que acabó con la vida del concejal socialista Isaías Carrasco en la localidad guipuzcoana de Mondragón en marzo de 2008. Continúa el motín de la policía boliviana. Se cumple el 5º día de protestas y decenas de agentes han desfilado ante el Palacio Presidencial disparando al aire en una demostración de fuerza. Los agentes niegan que formen parte de un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales y destacan tan solo el interés monetario de las protestas. Mursi da sus primeros pasos en el complicado mapa político egipcio. Un día después de ser proclamado vencedor de las elecciones presidenciales, el islamista Mohamed Mursi inició las consultas para lograr un consenso que le permita afrontar la división que persiste en el país. Una ruptura que se manifiesta en la ya emblemática Plaza Tahrir, donde pese a la victoria del candidato de los hermanos musulmanes, cientos de personas permanecen acampados. Y estas son unas imágenes icónicas, simbólicas, de esas que se quedan en la memoria. Se ha completado la primera fase del primer rascacielos del World Trade Center de Nueva York. Todos querían dejar su nombre escrito en la última viga del primer rascacielos del nuevo World Trade Center en la zona 0 de Nueva York. Completa la Torre 4 del nuevo complejo neoyorquino 11 años después de los atentados terroristas del 11 de septiembre que destruyeron las Torres Gemelas y acabaron con la vida de unas 3.000 personas. Con los nombres del centenar de trabajadores que han participado en su construcción y una gran bandera de Estados Unidos, la viga subió casi 300 metros y fue instalada en lo más alto de la Torre 4 al son del conocido Dios bendiga América. Siempre he creído que el nuevo World Trade Center sería un éxito y siempre he creído en el sur de Manhattan. En poco más de un año, la Torre 4 será la última novedad de nuestro barrio, dijo el promotor inmobiliario Larry Silverstein, que tiene la concesión para alquilar el emblemático complejo. El rascacielos, diseñado por el arquitecto Fumihiko Maki, será inaugurado a finales del año que viene. Contará con 72 pisos y será el primero de los 4 que tendrá el nuevo World Trade Center. Para nosotros será un orgullo que usted un día pueda decir que vio esas imágenes por primera vez aquí, en Levante Televisión. Un informativo que nos ayudaba en parte a hacer usted también, gracias a sus consejos sobre cuál era la noticia del día. És la pujada de l'IVA, per amor de Déu. Si del 4 mos el pugen al 18 i el del 8 també al 18 i l'altre ni se sap, pues jo estic jubilat i tinc una bona pensió, però a cada volta cobre menos. La clasificación de España para semifinales o la petición de ayuda de Rajoy a
a Europa para asistir a los bancos españoles. Lo de la huelga de los autobuses, pues es una cosa que sí que me ha afectado. Y sí que me ha parecido que justamente para la fiesta de San Juan y con todo lo que ha habido, pues que paraliza a la gente. Que hay mucha corrupción, yo qué sé, con los políticos y con todo. Estuvo lo que es la cabalgata del orgullo gay, reivindicando sus derechos, haciendo fiesta, animando a toda la gente. Pues el rescate que van a hacer con España, ¿no? Creo que es importante, por lo menos da un poco de esperanza. Y en el terreno empresarial, al mal tiempo, buena idea. El manual Casos de éxito ya está en la calle. Es su cuarta edición y contiene 150 casos de empresas que se han fortalecido en 2012. Elaborado por la Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado, AECTA, es un útil recetario de cómo enfrentarse a la crisis con lo más importante, un ánimo positivo. Los casos yo creo que son una buena radiografía a nivel cualitativo de dónde están los frentes de trabajo que tienen las pymes. De lo que se trata es de innovar no en un concepto exclusivamente de temas de investigación y desarrollo, sino de innovar en el modelo de negocio y en el modelo de gestión de la empresa. En tiempos de crisis se dan factores ante los que los empresarios no pueden hacer nada para combatirlos, pero siempre hay vías que se pueden tomar para que las pymes puedan salir a flote. ¿Qué depende de nosotros? Básicamente hay dos palabras que a mí en estos momentos me interesan mucho, que es la innovación y la cooperación. La financiación también, pero bueno, la financiación como está, la cosa como está, vamos a hablar de innovación y cooperación. En estos momentos estos libros, este libro que es la cuarta edición, es muy importante porque representa que 150 empresas están moviéndose hacia temas positivos. Y es que ante las dificultades es cuando se hace mucho más necesario contar con apoyos y consultores capaces de marcar una hoja de ruta adecuada para las empresas. Lo que ocurre es que quizá en años de crisis las soluciones sean más complejas, por tanto encontrar aliados que te despejen dudas y que te ayuden a encontrar el camino creo que es una respuesta muy interesante. Los 150 casos de éxito que aglutina el manual son un claro ejemplo de que las empresas no deben dejarse llevar por la negatividad, sino luchar para seguir aportando aspectos positivos a la sociedad. Nuestra invitada nació al sur de la Comunitat, en Alicante, y vive al sur de los siglos, en el XVI, haciendo historias con lo que la historia deshace. Unas historias del siglo de oro español que tienen bastantes puntos en común con la actualidad. En las crónicas de la corte de Felipe III y en las de ahora se repiten esquemas. Pueblo que pasa hambre, corrupción política, monarcas que se pasaban el día cazando y una España súper endeudada con los banqueros alemanes, los Fugger, a los que debíamos tal cantidad de dinero que la riqueza que llegaba al puerto de Sevilla solo servía para pagar los intereses de la deuda. Nos suena de algo, ¿verdad? España tuvo 4 quiebras en aquella época. Para colmo, el personaje protagonista del libro, Catalina Solís, está inspirado en Isabel Barreto de Mendaña, esposa del descubridor de las Islas Salomón, unas islas célebres, como saben, desde la semana pasada, cuando en la cumbre de las Naciones Unidas nombraron por error primer ministro a Mariano Rajoy. Llega la tercera entrega de la saga Martín Ojo de Plata, se titula La Conjura de Cortés, y después de tirar una botella al mar que llegó a las costas del Caribe, aparece en nuestra orilla la escritora que más vende en lengua española, Matilda Sensi. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y gracias por esa sonrisa, después de que esta sea una de las últimas entrevistas del día. Bueno, pero no por eso tienen que pagarlo los espectadores o los lectores, ¿no? Es decir, que ellos no tienen la culpa de que yo lleve de promoción ya 2 semanas casi. Y esto es la explotación, la esclavitud, que no ha desaparecido. Ya está. Decía Oscar Wilde que no leía los libros de los que hacía críticas porque eran muy influenciables. Nosotros, aquí en Levante Televisión... No sabía que decía esa barbaridad. El ejemplar que hemos recibido, bueno, nos lo estamos pasando de mano en mano, con muchas ganas lo acogemos, de verdad. O sea, bueno, huelga decir que es un verdadero... La voluntad es lo que cuenta. O sea, un verdadero... bien, exacto. Sí. Nuestra voluntad, bueno, es mejor que la de Oscar Wilde en este. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿cuáles son los principales hallazgos de este libro por lo que respecta a los 100 primeros años de conquista respecto a lo que se nos cuenta en el colegio? Pues esto es una novela de género de aventuras, ¿vale? Yo lo primero que quiero que quede claro es que es una novela de género de aventuras, es ficción
Es novela histórica en el sentido que es fiel a la realidad de lo que ocurrió, dentro de lo poco que sabemos o de lo mal que sabemos las cosas, pero bueno, es un género de ficción, es aventura. Lo que pasa es que, claro, como está basada en la realidad, hay una serie de hechos históricos que están detrás de todo lo que ocurre y que esos sí que son ciertos. Entonces, ¿qué nos ofrece La Conjura de Cortés? Es el final de la trilogía de Martín Ojo de Plata. Catalina ya es mayor, ya no puede seguir siendo una niña pequeñita que va vestida de muchacho y cuela porque tal. Ahora ya es una mujer hecha y derecha, con cuerpo de mujer, y además tiene que enfrentarse a una conjura para dividir la Nueva España, lo que llamamos México, lo que es Nueva España, del Imperio Español, que fue cierto, y encontrar el tesoro que robó Hernán Cortés del palacio de Axayacatl, el padre de Moctezuma, que también es cierto. Lo que pasa es que la solución a esas cosas no es cierta, esa es la parte que yo ya me he inventado. Y Indiana Jones ya estaba inventado. Sí, Indiana Jones estaba... Bueno, en aquella época no, pero antes de que yo me pusiera a escribir, sí. Históricamente hablando, ¿cuáles son los principales motivos de sorpresa que nos llevarán este libro? Históricamente hablando. Históricamente hablando. Pues, por ejemplo, saber que Hernán Cortés asesinó a su primera mujer. Para casarse. Para casarse después con... Era un hombre tan sumamente ambicioso, tan codicioso, tan... no sé, es que no sabría, después de leer varias biografías sobre él y de conocerle, yo creo que un poquito a través de todo lo que he leído y tal, me parece un hombre peligroso, un hombre sin sentimientos de ninguna clase, con una ambición desmedida, fuera de control, para el cual las mujeres eran unos meros objetos sexuales o de ascenso social y de poder, ¿no? Entonces, como su primera mujer no le servía para eso, porque además, fíjate, en México pues ya tenía de concubinas a todas las hijas de Moctezuma, o sea, tenía una especie de harem propio y tal, ya era el gran conquistador, ya se había quedado con el tesoro del padre de Moctezuma, aunque nadie lo supiera, aparte de él y 2 o 3 personas más. Necesitaba ascender socialmente, entonces, ¿qué hace? Mata a su primera mujer, como es el gran conquistador, se tapa, y ahí quedó el asunto, y entonces él vuelve a casarse por la iglesia otra vez, todo correctamente, con una... es una sobrina del duque de Aguilar, me parece que era, que ya lo convierte a él en noble, etcétera, etcétera, porque él seguía esperando que el rey le diera todo lo que él quería. Eso por un lado. Por otro lado, también el descubrir cómo era el México de aquella época, que cómo empieza el mestizaje, que los mexicanos hoy niegan, de alguna manera, no es que lo nieguen, pero bueno, de alguna manera no les gusta ser descendientes de españoles. Entonces, bueno, pues señores, lo siento, es lo que ocurrió, es más, fue así y no hemos vuelta de hoja. Y bueno, muchas cosas de ese tipo que son históricamente ciertas, que están ahí y que, bueno, yo he aprovechado para la aventura. El virrey de Nueva España también era un caso similar al de Cortés, ¿no? Un maltratador. Luis de Velasco, el joven. Luis de Velasco, el joven, lo que pasa es que hay muy buen recuerdo de él. Fue un gran virrey, hizo un gran trabajo, y la gente históricamente se le recuerda como un hombre muy bueno, muy buen administrador de la corona, muy bien todo. Empezó a desecar la laguna del lago Texcoco para que México no sufriera inundaciones. Es decir, es un hombre que tiene un muy buen recuerdo de él. Es más, fue el que impidió la primera conjura de Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés. Fue el que denunció lo que estaba pasando y la impidió. Cuando al mismo tiempo lees que este señor debía tener un síndrome de Diógenes o una cosa de este tipo, es decir, el típico tío Gilito que acumula riquezas pero por fuera va llorando que es pobre, que es pobre. Entonces, majestad, deme más, mis hijos y yo estamos en la miseria, ven, me caso contigo y entonces a partir de aquí te pego unas palizas que te doblo porque lo que quiero es que me des la herencia de tu padre, porque quiero quedármela a tu madre, que además como es mujer, claro, depende de mí, que soy el yerno y tal y cual, pues también le voy a dar unas palizas enormes para que me dé toda su fortuna. Es decir, ¿cómo casas esas dos imágenes de una misma persona? El buen administrador, buen virrey, al que la gente recuerda con cariño, con alguien que por acumular riquezas es capaz de maltratar a su mujer y a su suegra, robarle al rey, etcétera, etcétera. Bueno, pues es lo que había en aquella época y lo que sigue existiendo hoy, no cabe duda. Hubo, como dice Eduardo Galeano, conquistadores conquistados que también miraban de tú a la gente, o
¿O eso es mucho? No, sí que los hubo. Evidentemente hubo españoles. O sea, no, vamos a ver, nosotros no éramos psicópatas que llegábamos allí matando y masacrando, ni muchísimo menos. Éramos los mismos españoles que somos hoy, con un ejército de aquella época y que llegábamos a conquistar unos territorios que si no hubiéramos llegado nosotros, hubieran llegado cualquier otro primero. Hubiera llegado los franceses, los ingleses. O sea, en aquel momento todas las naciones europeas tenían unas flotas navieras importantes. Por lo tanto, era cuestión de tiempo que llegara alguien. Llegamos nosotros los primeros, vale, pero no éramos unos locos asesinos, criminales, sádicos, que empezamos a matar a millones de indígenas porque se nos había ido la cabeza y éramos malvadísimos. No es verdad. Nosotros conquistamos territorio, pues como toda conquista. Aquí nos conquistaron los árabes, nos conquistaron los romanos, pues lo que es la conquista, para arriba, hasta donde llegues o hasta donde consigas, ¿no? Entonces nosotros hicimos exactamente lo mismo, pero hay un momento en que el tiempo de la conquista termina y empieza el tiempo de la colonización. Entonces, en ese periodo de colonización, lo que ocurre es que las enfermedades que nosotros llevamos desde Europa empiezan a diezmar a los indígenas de una manera, vamos, por millones. De hecho, por ejemplo, el Imperio Azteca tenía 15 millones de habitantes cuando llegan los españoles a las costas de Nueva España, de Yucatán en concreto, y en menos de 25 años apenas quedan 3 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que matamos a 12 millones a cuchilladas, haciéndolos trabajar en el campo, haciéndolos trabajar... 12 millones, que es el doble de lo que mataron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial de judíos. Nosotros hicimos eso a lo bestia, sin control, con salvajismo. No, vamos a ver, no fue así. Es verdad que había probablemente más de un psicópata en medio de los españoles encomenderos que se dedicaba a maltratar a la gente, pero un esclavo valía... Los indios, de hecho, no eran esclavos, eran ciudadanos españoles, tenían derecho tenían sus tribunales y tenían todo. Pero como las enfermedades los diezmaron, los españoles empezamos a llevar a los negros. Los negros suplían a los indios que morían para el trabajo. Entonces, esos sí que ya eran esclavos, ¿vale? Esos ya totalmente esclavos. Y ahí sí que ya, bueno, un esclavo valía mucho dinero. ¿Cómo vas a maltratarlo si vale una pasta? Es decir, tú no rompes tu coche con un bate de béisbol, con lo que te ha costado comprarlo y pagarlo. Pues un esclavo era más o menos lo mismo. Siempre habría gente que maltrataría al esclavo, pero no tenía mucho sentido. Y volviendo al presente, hoy en día, ¿por quién estamos colonizados como sociedad? Pues hace no mucho te hubiera dicho que por Estados Unidos. ¿O esclavizados? Esclavizados por la economía, indiscutiblemente por los grandes bancos y las grandes corporaciones financieras del mundo, que son las que están controlándonos a todo y haciéndonos bailar a la música que quieren, eso no cabe ninguna duda. Ahora mismo, financieramente, ya te digo, pues estoy segura que hay un montón. Pero claro, tampoco sabes nunca, porque todo es muy complicado. ¿Estados Unidos nos gobierna? Pues no lo sabes, porque Estados Unidos en realidad pertenece, económicamente hablando, a Arabia Saudí y a China. ¿Arabia Saudí y China nos gobiernan? Pues no, porque no están metidas en las grandes empresas financieras que gobiernan la economía del mundo. Todo está un poco liado. Nadie sabe muy bien por dónde va el patio. ¿Quién nos gobierna? De momento, unos políticos y un sistema financiero internacional que va pues como en un barco en mitad de una tormenta. Ni idea. Matilde Asensi, gracias por estar con nosotros, gracias por ese extraordinario trabajo y gracias por esta pequeña munición intelectual en estos tiempos ante tanto pirata, ¿no? Pues sí, que tengamos un poquito de munición intelectual para elevarnos el espíritu y poner las cosas en perspectiva. En Editorial Planeta podremos encontrarlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Y del lujo que supone estar con una mujer como Matilde Asensi a la noticia con la que nunca hubiéramos querido abrir este espacio de deportes. Miki Roqué ha recibido sepultura en su localidad natal, en Tremp, en Lleida, y así se le ha despedido con el apoyo de todos sus compañeros del Betis, con todo el fútbol español ahí representado, especialmente su gran amigo Carles Puyol, quien le pagó los gastos de la operación, por cierto. Bueno, todo queda relativizado después de una noticia así, pero hay que seguir contando noticias deportivas, como por ejemplo una que se ha concretado esta tarde, el fichaje de Mitchell, el jugador hasta ahora valencianista, por el Levante Unión Deportiva, formará parte del Club Granota durante las próximas 3 temporadas. Y este es el aspecto que empieza a presentar
el estadio de Orriols. El césped del Ciutat de Valencia remozado después de más de 40 años. Césped que, bueno, pues empieza a presentar ya un nuevo aspecto. Empiezan a llegar las primeras tiras al estadio de Orriols. Esta tarde han comenzado a colocarse y ahí estaban las cámaras de Levante Televisión para transmitirles ese momento que será histórico para cualquier aficionado levantinista. Bueno, pues enhorabuena a toda la afición del Levante, que podrá gozar de su equipo correteando por esa verde pradera totalmente renovada. Esperemos que les salga bueno. Y en cuanto al Valencia Club de Fútbol, pendientes de Topal, según informaba en exclusiva el programa Super Murciélago nuestro compañero Carlos Bosch, hoy era un día importante en el que había una reunión entre los agentes de Topal y el Valencia Club de Fútbol. Así lo contaba Carlos. Hoy hay una reunión, se pongan como se pongan. ¿Hasta dónde va a llegar el Fenerbahce? No sé, digo yo que aprox hasta los 4 millones. Si llega hasta ahí, Topal hoy puede dejar de ser jugador de Valencia. El día va de exclusivas, eso decía Carlos Bosch, esto decía Superdeporte esta mañana. Estas fotos publicaba que dejaban a las claras el acuerdo inminente entre Aduriz y el Athletic de Bilbao. Se trata de un encuentro que tuvo lugar en Valencia el pasado viernes entre los agentes de Aduriz y los representantes del club bilbaíno. En las próximas horas se puede concretar ese traspaso. Por lo demás, todo el mundo pendiente de lo que todos ustedes ya saben, es decir, el partido de la selección española de mañana, con una última hora en Portugal, y es la lesión de un jugador importante como Elder Postiga. Por lo demás, todo el mundo pendiente del jugador que ustedes ya saben, Portugal, todo el equipo, todo el sistema, todo en función de un jugador, ese que ven, Cristiano. Horrible en los dos primeros partidos, especialmente el segundo ante Dinamarca, en el que restó más que sumó, pero reaccionó y de qué manera. Cristiano en los dos últimos partidos ha sido un vendaval. Muy difícil pronóstico. España tiene el balón y si hace falta lo tocará hasta que la jugada aparezca, pero cuanto más tarde en aparecer, más crecerá el rival. Portugal tiene al mejor jugador de esta Eurocopa y un equipo acostumbrado a contener. Favorita España, pero por un margen corto, la verdad. Y ahora le preguntamos directamente a su corazoncito futbolero. ¿Qué le emociona más? ¿La selección? También en un momento un poco parcial para hacer la pregunta, pero vaya. ¿Qué le emociona más? ¿La selección o su club? El club de sus amores. La selección española, por supuesto. Sí, ¿por qué? No quedaría, hombre, por aquello del amor patrio. La selección española más, claro. ¿Por qué? Pues porque es española. ¿Antes que el Barça? Sí. Y luego el Barça. Y luego el Barça. Y luego el Valencia. Yo pienso que el Valencia. Antes que la selección. Antes que la selección, porque me gusta mucho el fútbol y... Pero te gusta más el Valencia. Por supuesto. Hombre, la selección. ¿Por qué? Porque es de todos, ¿no? ¿Que gana más? Claro, aparte de que gane, es la española, es la nuestra. Con las dos, con las dos. Igual, sí, con las dos. ¿Por qué? Porque yo soy español y soy valenciano. Selección española, absolutamente, por supuesto. Pues porque es el sentimiento que hay en España y nos está uniendo mucho, muy importante. Y en baloncesto, toda la afición en Valencia pendiente del futuro del icono del Valencia Basket durante las próximas temporadas, cuyo futuro parece lejos de la capital del Turia. Víctor Claver ha comunicado, según distintas fuentes informativas, al club su intención de irse a la NBA. Cree que este ya es su momento de probar suerte en Portland la próxima temporada. Una liga que ya tiene desde hace unos días campeón, es el equipo de Miami, que así lo celebró ayer. Es el segundo anillo histórico de los Miami Heat, que de este modo pues fueron recibidos con vítores por toda la ciudad y de esta forma pues celebraron ese título que le acredita como mejor equipo de baloncesto del mundo. Calorcito debe de hacer en Miami, aquí también vamos bien servidos y así continuará la cosa.
Como les hemos contado anteriormente en este informativo, seguimos con aviso de fuerte calor, con máximas de 36 grados que se alcanzarán mañana, sobre todo en el interior de Valencia, y la preemergencia decretada por incendios forestales. Es todo, informó la redacción de Levante Televisión. A las 9:30, Raonem, con Isabel Olmos. Y un servidor imitará la coreografía de aquel añejo éxito de Un pasito pa'lante, María, para ceder el testigo desde mañana a la gran María Poveda, que les acompañará durante las próximas semanas. Bien conocida y seguida por ustedes, nuestra compañera les contará la crónica informativa y entrevistará a los protagonistas cada noche. Gracias por estar al otro lado y hasta pronto.